Cancela la boda, levántate por la mañana y ve a la casa de tu nuera, me dijo mi esposo fallecido en un sueño. Desperté temblando, sin entender, pero su voz sonaba tan real que decidí obedecer. Fui a casa de mi nuera. La puerta estaba entreabierta y adentro escuché risas. Me acerqué despacio, y lo que vi me dejó helada. Mi nuera tenía un plan para destruir a mi hijo. Me desperté a las 4 de la madrugada, con el corazón golpeándome el pecho como si quisiera escapar. Las sábanas estaban empapadas de sudor frío, y mis manos temblaban sin control. Pero no fue el miedo lo que me despertó. Fue su voz, la voz de Héctor, mi esposo, mi compañero de 42 años, el hombre que había muerto hace 8 meses en esa maldita cama de hospital, apretando mi mano mientras le prometía que cuidaría de nuestro hijo Mateo, y ahora estaba escuchándolo otra vez. Catalina, levántate, ve a casa de Valeria, ahora. No fue un susurro. No fue un eco lejano de mi memoria jugándome una mala pasada. Fue real. Tan real que aún podía sentir el olor a tabaco de pipa que impregnaba su ropa cada noche cuando regresaba de la fábrica. Ese olor que me hacía sentir segura, protegida, amada. Me senté en la cama, respirando entrecortado, mirando el reloj en la mesa de noche. Las 4:12 de la mañana. Afuera, la ciudad aún dormía. Las calles de Coyoacán estaban en silencio, solo interrumpido por el ladrido lejano de algún perro callejero. ¿Me estoy volviendo loca? Eso fue lo primero que pensé. Pero entonces recordé sus palabras exactas en el sueño. Cancela la boda. Ve a casa de tu nuera. La puerta estará abierta. Lo que veas te va a romper el corazón, pero te salvará de algo peor. La boda, la maldita boda que se celebraría en 5 días. La boda donde mi hijo Mateo, mi único hijo, el niño que crié entre rollos de tela y máquinas de coser, se casaría con Valeria Montes, la mujer que conoció apenas hace 1 año y medio en una conferencia empresarial en Monterrey. Valeria, la mujer perfecta, o eso creía yo, alta, delgada, con esa sonrisa que mostraba dientes perfectos y hoyuelos calculados. Siempre vestida con ropa de diseñador, siempre oliendo a perfume francés caro, siempre diciendo las palabras exactas que una suegra quiere escuchar. Doña Cata, usted es como la madre que nunca tuve. Qué afortunada soy de entrar a esta familia tan unida. Prometo cuidar de Mateo como usted lo ha hecho toda su vida. Mentiras, todas mentiras, pero yo no lo sabía entonces. Me levanté de la cama con las piernas temblorosas. Mi reflejo en el espejo me devolvió la mirada de una mujer de 67 años que de pronto parecía tener 80. Ojeras profundas, cabello gris despeinado, la piel flácida del cuello temblando mientras intentaba controlar la respiración. Héctor, ¿de verdad fuiste tú? Hablé en voz alta, como si mi esposo muerto pudiera responderme desde algún rincón de la habitación. Busqué su presencia en las sombras, en el silencio, en el aire mismo. Nada, pero la urgencia seguía ahí, pulsando, latiendo, exigiéndome que me moviera. Me vestí rápido. Un pantalón negro, una blusa beige, un suéter porque las madrugadas de octubre en Ciudad de México son traicioneras. Tomé las llaves del coche, mi bolsa, y antes de salir, me detuve frente a la fotografía de Héctor en la sala. Estaba ahí, sonriendo con ese bigote grueso que nunca quiso quitarse, con los ojos llenos de esa sabiduría tranquila que solo dan los años de trabajo honesto. Él había levantado nuestra fábrica textil desde cero. 30 empleados, contratos con tiendas departamentales, respeto en la industria, y yo había sido su socia, su esposa, su cómplice. Si me estás hablando desde donde sea que estés, por favor que esto tenga sentido. Salí de casa a las 4:30 de la mañana. El trayecto hasta la Colonia del Valle, donde Mateo y Valeria habían comprado su departamento nuevo, normalmente tomaba 20 minutos.
Esa madrugada lo hice en 15. Las calles vacías me permitieron acelerar más de lo prudente, pero algo en mi pecho me empujaba a llegar rápido. Mientras manejaba, los pensamientos se atropellaban en mi cabeza. ¿Y si Héctor tenía razón? ¿Y si había algo malo esperándome? ¿Y si solo era mi cerebro de viuda jugándome una mala pasada? ¿Y si Valeria me descubría husmeando a esta hora y pensaba que estaba loca? Pero la voz de Héctor seguía resonando. La puerta estará abierta. Llegué al edificio a las 5:45. Un complejo moderno de 8 pisos, con fachada de cristal y jardines perfectamente cuidados. El tipo de lugar que mi hijo jamás habría podido pagar solo con su salario de ingeniero. Yo había puesto el enganche, 3 millones de pesos. Un regalo para empezar su vida matrimonial con tranquilidad. Qué ingenua fui. Estacioné el coche media cuadra antes. No quería que el sonido del motor alertara a nadie. Caminé despacio hacia el edificio. El guardia de seguridad dormitaba en su silla, con la gorra cubriéndole los ojos. No me vio entrar. Subí las escaleras en lugar del elevador. Cada escalón era un latido más fuerte. Cada piso era una pregunta sin respuesta. 5.º piso, departamento 502. Y ahí estaba, la puerta, entreabierta, tal como Héctor había dicho en el sueño. Me quedé paralizada frente a ella, con la mano extendida pero sin atreverme a tocar. Desde adentro llegaban voces, risas femeninas, el sonido de copas chocando. Música de fondo, algo electrónico, nada que Mateo escuchara normalmente. Respiré hondo y empujé la puerta con cuidado. El departamento estaba en penumbras, pero la luz de la cocina estaba encendida. Avancé paso a paso, pegada a la pared, sintiendo cómo el corazón me subía a la garganta. Y entonces la escuché. La voz de Valeria, clara, firme, sin ese tono dulce que usaba conmigo. Ya te digo que el idiota firmará todo sin leer. Después de la luna de miel en Grecia, tendremos los poderes notariales y podremos mover lo que queramos. La fábrica, las cuentas, las propiedades, todo. Me tapé la boca con las manos para no gritar. Otra voz femenina respondió entre risas. ¿Y qué va a pasar con él? ¿Con Mateo? Nada. Lo dejaré cuando ya no me sirva. Damián me está esperando en Cancún con todo listo. Ya tenemos los boletos a Madrid. 2 semanas después de casarnos, me declaro víctima de violencia doméstica. Tramito el divorcio express. Me quedo con el 50% de todo. Y desaparezco. Las piernas me fallaron. Tuve que sostenerme de la pared para no caer. Mi nuera, la mujer que iba a casarse con mi hijo en 5 días, estaba planeando destruirlo. Y yo, como una tonta, le había dado las herramientas para hacerlo. Easy, Bar, si quieres saber cómo una madre protege a su hijo de la peor traición, suscríbete a este canal, porque lo que viene te va a dejar sin aliento. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, petrificada contra esa pared, sintiendo cómo el mundo que conocía se desmoronaba como un castillo de naipes. Mis piernas temblaban tanto que pensé que iban a ceder en cualquier momento. El sudor me corría por la espalda a pesar del frío de la madrugada. Valeria seguía hablando. Y cada palabra era un cuchillo directo al corazón. La vieja estúpida ya me regaló el departamento de la Roma. 8 millones de pesos, ¿te imaginas? Y eso es solo el principio. En la cena del martes, anunció que me va a dar el 60% de las acciones de la fábrica a nombre de Mateo. Pero con los poderes que vamos a firmar en Grecia... La otra mujer soltó una carcajada que me hizo apretar los puños. Eres una genio, Val, una maldita genio. No, mi amor. Soy solo una mujer que sabe aprovechar las oportunidades. Estos ricos de medio pelo son los más fáciles. Se creen la clase alta de México, pero en realidad son provincianos con dinero. La mamá es una costurera glorificada que tuvo suerte. El hijo es un ingeniero mediocre que todavía usa camisas que su mamá le plancha. Patéticos. Sentí cómo la rabia comenzaba a reemplazar al shock.
Mi esposo y yo habíamos construido esa fábrica con las manos destrozadas de tanto trabajo. Héctor pasaba 18 horas diarias supervisando producción mientras yo manejaba ventas y administración. Mateo creció entre rollos de tela y el sonido de las máquinas de coser. Nunca fuimos ricos de abolengo, pero cada peso que teníamos era limpio, ganado con esfuerzo y sacrificio. ¿Y esta mujer nos llamaba provincianos? ¿Patéticos? Me obligué a respirar despacio. Necesitaba escuchar más. Necesitaba entender toda la magnitud de su plan antes de actuar. Me asomé apenas por el marco de la puerta de la cocina. Valeria estaba sentada en la barra, con una copa de vino blanco en la mano. Llevaba puesto un camisón de seda color marfil que probablemente costaba más que el salario mensual de mis trabajadoras. Su cabello rubio caía perfectamente sobre sus hombros. Parecía una modelo de revista. Y junto a ella estaba su amiga Sofía, a quien yo había conocido apenas 2 veces en reuniones familiares. Una mujer igualmente arreglada, igualmente falsa. ¿Y el contador ese, Rubén? ¿Ya tiene todo listo?, preguntó Sofía. Mi sangre se congeló. Rubén Aguirre, el contador de la familia desde hace 15 años, el hombre en quien Héctor confiaba ciegamente, el que manejaba nuestras finanzas, nuestros impuestos, nuestras cuentas bancarias, el que había estado en el funeral de Héctor abrazándome, diciéndome que siempre podía contar con él. Rubén es un genio, respondió Valeria con una sonrisa que me revolvió el estómago. Tiene todo preparado. Los documentos falsos, las empresas fantasma registradas en Puebla, las cuentas offshore. Ya movió 340,000 pesos de las cuentas de la fábrica a una cuenta temporal. Cuando tengamos los poderes, va a ser como abrir una alcancía. ¿Y no sospecha nada? Mateo, por favor. Ese hombre es tan ingenuo que cree que me caso con él por amor. Piensa que soy la mujer de su vida. Me ve como si fuera una santa virgen. Es casi tierno y patético al mismo tiempo. Las dos rieron. Yo sentía que iba a vomitar. Mi hijo, mi Mateo, el niño que de pequeño me traía flores del jardín cada domingo. El joven que trabajó como pasante sin sueldo para ayudarnos cuando la fábrica pasó por momentos difíciles. El hombre que lloró en mis brazos cuando su padre murió, prometiéndome que siempre me cuidaría. Ese hombre estaba a punto de ser destruido por una víbora con vestido de novia. ¿Y qué hay de la suegra?, preguntó Sofía. Me dijiste que es pegajosa. Valeria dejó escapar un suspiro exagerado. Catalina es insoportable, siempre con su mi hijo esto, mi hijo lo otro. Cree que porque construyó una fábrica mediocre tiene derecho a opinar sobre todo, pero es vieja, sentimental y predecible. Le dices que eres huérfana, que siempre soñaste con tener una familia, y se derrite. Ya firmó la escritura del departamento de la Roma a mi nombre. Me regaló un collar de perlas que, según ella, era de su abuela. Como si me importaran las reliquias de una familia de nadie. Tuve que morderme el labio hasta sangrar para no gritar. Ese collar había pertenecido a mi abuela materna. Era lo único que me quedaba de ella después de que mi familia perdiera todo durante la crisis del 94. No valía millones, pero para mí era invaluable, y yo se lo había regalado a Valeria pensando que lo apreciaría, que lo cuidaría, que algún día se lo daría a sus hijos, nuestros nietos. Dios mío, había sido tan tonta. Bueno, en una semana todo esto habrá terminado, dijo Valeria levantando su copa. Boda el sábado, luna de miel el domingo, poderes firmados el miércoles, y para fin de mes estaré en Madrid con Damián contando billetes. Brindo por eso, por las mujeres inteligentes que saben cómo sacarle provecho a los tontos enamorados. Las copas chocaron, y yo tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a decir nada. No todavía. No iba a entrar ahí gritando como una loca, dándole la oportunidad a Valeria de inventar excusas o desaparecer antes del sábado. No iba a llamar a Mateo en plena madrugada con acusaciones que él no querría creer porque estaba cegado por el amor. No,
Si esa mujer quería jugar sucio, yo le iba a enseñar cómo juega una mujer que sobrevivió 40 años en la industria textil mexicana, que levantó un negocio desde cero, que enterró a su esposo y siguió adelante. Retrocedí despacio, sin hacer ruido, hasta llegar a la puerta. Salí del departamento con el mismo cuidado con el que había entrado. Bajé las escaleras sintiendo cómo la adrenalina reemplazaba al shock. Cuando llegué al coche, me quedé sentada al volante durante 10 minutos, respirando profundo, organizando mis pensamientos. Héctor tenía razón. Me había salvado, pero ahora me tocaba a mí salvar a nuestro hijo. Arranqué el motor mientras el sol comenzaba a asomar tímidamente entre los edificios de la ciudad. Eran las 5:30 de la mañana. Tenía 5 días para desarmar el plan perfecto de Valeria. Y lo primero que necesitaba era pruebas. Pruebas que ni ella ni su cómplice Rubén pudieran negar. Porque si iba a destruir a mi nuera, iba a hacerlo de una manera que le enseñara que subestimar a una madre mexicana es el error más grande que alguien puede cometer. Manejé de regreso a casa con las manos firmes en el volante y una determinación de acero en el pecho. La guerra acababa de comenzar. Llegué a casa cuando el cielo ya comenzaba a teñirse de naranja. Las calles de Coyoacán empezaban a despertar. El panadero abriendo su negocio, el señor de los tamales preparando su carrito, la señora que barre la banqueta todas las mañanas sin falta. La vida normal de gente normal que no tenía idea de que mi mundo acababa de explotar. Entré a la casa y cerré la puerta con llave. Necesitaba pensar. Necesitaba un plan. Me preparé un café cargado, de esos que Héctor decía que podían despertar hasta a los muertos. El olor amargo llenó la cocina y por un momento, solo por un segundo, sentí que él estaba ahí conmigo, vigilándome, guiándome. «Gracias, mi amor», susurré al aire. «Ahora ayúdame a terminar esto». Me senté en la mesa del comedor con una libreta y un bolígrafo. Había aprendido de Héctor que los negocios se ganan con estrategia, no con impulsos. Y esto era un negocio donde estaba en juego el futuro de mi hijo. Escribí todo lo que había escuchado. Valeria planeaba conseguir poderes notariales durante la luna de miel. Rubén, nuestro contador, estaba involucrado. Ya habían movido 340,000 pesos. Existían empresas fantasma en Puebla. Tenía un cómplice llamado Damián esperándola en Cancún. Planeaba huir a Madrid después del divorcio. Observé la lista y sentí cómo la rabia volvía a trepar por mi garganta. Pero esta vez la contuve. La rabia sin control es inútil. La rabia fría, calculada, esa es la que gana batallas. Necesitaba pruebas concretas. No podía llegar con Mateo solo con mi palabra contra la de su amada Valeria. Mi hijo estaba enamorado, ciego, convencido de que había encontrado a la mujer perfecta. Si le decía lo que escuché sin evidencia, pensaría que estaba celosa, que no quería soltarlo, que era la típica suegra tóxica que arruina matrimonios. No, necesitaba algo irrefutable, y sabía exactamente por dónde empezar. Rubén Aguirre. El traidor que había estado comiendo en nuestra mesa durante 15 años. El hombre que Héctor consideraba parte de la familia. El que manejaba cada peso que entraba y salía de la fábrica. A las 8 de la mañana llamé a la fábrica. Contestó don Fermín, el supervisor de producción que llevaba con nosotros desde el inicio. «Buenos días, doña Cata. ¿Cómo amaneció?» «Bien, Fermín. Oye, necesito que me hagas un favor y que no le comentes a nadie». Hubo una pausa. Fermín era leal, discreto. Si le pedía silencio, lo guardaría. «Dígame». «Necesito que entres a la oficina de Rubén cuando él no esté. Busca cualquier documento relacionado con empresas en Puebla. Transferencias bancarias de los últimos 6 meses. Cualquier cosa que te parezca extraña. Y me lo traes a mi casa esta tarde». ¿Está pasando algo malo? Algo que voy a arreglar, pero necesito tu ayuda. Cuenta con eso, señora. Rubén nunca llega antes de las 10. Tengo tiempo. Colgué sintiendo que el primer movimiento estaba en marcha, pero necesitaba más.
Necesitaba saber quién era realmente Valeria, porque una mujer que planea algo así no lo hace por primera vez. Nadie nace siendo estafadora profesional. Se entrena. Abrí mi laptop, esa que Mateo me había regalado el año pasado, insistiendo en que tenía que modernizarme. Busqué en Google, Valeria Montes Monterrey. Aparecieron fotos de eventos sociales, su perfil de LinkedIn, donde se presentaba como consultora empresarial, publicaciones en Instagram llenas de poses perfectas y frases motivacionales vacías. Todo demasiado pulido, demasiado perfecto. Algo no cuadraba. Recordé lo que había dicho anoche. Ya tenemos los boletos a Madrid. Amplié la búsqueda. Valeria Montes fraude. Valeria Montes estafa. Nada relevante. Cambié la estrategia. Si estaba usando un nombre falso o si tenía antecedentes, no iba a encontrarlos yo sola desde mi computadora. Necesitaba ayuda profesional. Tomé el teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía años. Patricia Solís, una abogada especializada en derecho corporativo que nos había ayudado cuando expandimos la fábrica. Mujer inteligente, discreta, con contactos en todas partes. Patricia, soy Catalina Reyes. Catalina, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Hace meses que no sabía de ti. Necesito un favor urgente. Y necesito tu discreción absoluta. El tono cambió inmediatamente. Patricia entendió que era serio. Dime, necesito contratar a un investigador privado, el mejor que conozcas, alguien que pueda conseguirme información completa sobre una persona en menos de 5 días. ¿Qué tipo de información? Antecedentes penales, historial crediticio, matrimonios anteriores, todo. Y también necesito vigilancia, fotografías, videos, grabaciones si es posible. Patricia no preguntó más. Esa era una de las razones por las que me agradaba. Conozco a alguien. Miranda Solís, mi prima. Es investigadora privada, trabajó en la Procuraduría durante años antes de independizarse. Discreta, eficiente y rápida, pero no es barata. No me importa el costo, solo necesito resultados. Te mando su contacto ahora mismo. Y Catalina, cuídate. Colgué justo cuando sonó el timbre. Era Fermín. Llevaba una carpeta manila bajo el brazo y una expresión preocupada en el rostro. Doña Cata, encontré esto en un cajón cerrado con llave en el escritorio de Rubén. Tuve que forzarlo. Abrí la carpeta sobre la mesa del comedor, y lo que vi me quitó el aire de los pulmones. Transferencias bancarias por montos de 85,000, 120,000, 135,000 pesos, todas hacia una cuenta a nombre de Textiles del Bajío C.A. de SEV, una empresa que nunca había escuchado mencionar. Los movimientos databan de los últimos 8 meses, justo desde que Héctor murió. Había contratos prefirmados con mi firma falsificada, documentos notariales en blanco, y lo peor, un poder notarial ya elaborado, listo para que Mateo lo firmara, otorgándole a Valeria control total sobre sus bienes presentes y futuros. Hijo de perra, murmuré entre dientes. Fermín me miraba con preocupación. ¿Qué está pasando, doña Cata? Una traición, Fermín. Una traición que lleva meses gestándose. Pero se acabó. Hoy mismo se acabó. Le di las gracias y lo despedí con la instrucción de seguir vigilando cualquier movimiento extraño en la oficina. A las 11 de la mañana, Miranda Solís estaba sentada en mi sala. Era una mujer de unos 45 años, cabello corto, mirada penetrante, con esa presencia que tienen las personas acostumbradas a descubrir mentiras. Le conté todo. El sueño, la conversación que escuché, las sospechas sobre Rubén, todo. Miranda tomaba notas sin interrumpirme. Cuando terminé, levantó la vista. Necesito 3 cosas de usted. Una fotografía reciente de Valeria, su dirección completa y libertad total para investigar sin restricciones. La tienes. Y necesito que no haga nada hasta que yo termine. Nada de confrontaciones, nada de insinuaciones. Si ella sospecha que sabemos algo, desaparecerá antes del sábado. ¿Cuánto tiempo necesitas? 3 días.
Para el jueves en la noche tendrás un expediente completo. Le extendí un cheque por 150,000 pesos como anticipo. Miranda lo guardó sin siquiera mirarlo. Una cosa más, señora Reyes. En mi experiencia, cuando una mujer tiene un plan tan elaborado, no es la primera vez que lo ejecuta. Si encuentro lo que creo que voy a encontrar, va a doler. Ya me duele, Miranda. Ahora solo quiero justicia. Cuando salió de mi casa, me quedé sola en el silencio. Afuera, la ciudad seguía su ritmo normal, pero yo sabía que en 3 días todo iba a cambiar. Y Valeria Montes iba a descubrir que subestimar a una madre mexicana es un error que se paga muy caro. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un salto esperando noticias de Miranda. Cada vez que veía a Mateo, tenía que morderme la lengua para no gritarle la verdad. Y cada vez que Valeria me llamaba con su voz melosa para coordinar detalles de la boda, tenía que actuar como si nada pasara. Pero por dentro, yo era una olla de presión a punto de explotar. El martes por la tarde, Mateo vino a casa para comer. Llevaba puesta una de esas camisas blancas que yo le había planchado el domingo, y traía esa sonrisa de hombre enamorado que me partía el alma. «Mamá, ¿estás bien? Te veo cansada». Me obligué a sonreír mientras le servía el mole que había preparado esa mañana, su platillo favorito desde niño. «Estoy bien, mi amor. Solo son los nervios de la boda. Ya sabes cómo soy». Se rió mientras tomaba una tortilla recién hecha del comal. «Valeria dice que eres la suegra más linda del mundo, que ojalá su mamá hubiera sido como tú». Cada palabra era un puñal. Valeria le había contado que su madre murió cuando ella tenía 12 años, que creció con una tía abusiva, que siempre soñó con tener una familia de verdad. Todo mentira. Todo calculado para despertar la compasión de mi hijo. «¿Y cómo van los preparativos del viaje?», pregunté, manteniendo la voz estable. «Increíble. Valeria ya tiene todo organizado. 2 semanas en Grecia, Atenas, Santorini, Mykonos. Va a ser el viaje de nuestras vidas. El viaje donde pensaba hacerle firmar su propia sentencia de muerte financiera. Me alegro mucho, hijo». Mateo dejó el tenedor y me tomó la mano. Sus ojos, tan parecidos a los de Héctor, me miraban con ternura. «Sé que ha sido difícil para ti desde que papá se fue, y sé que casarme significa que ya no estaré aquí todos los días. Pero quiero que sepas que siempre vas a ser lo más importante en mi vida. Tú y ahora Valeria, mi familia completa». Tuve que parpadear rápido para contener las lágrimas. «Lo sé, mi amor, lo sé». Cuando se fue, me quedé en la cocina mirando su plato vacío, sintiendo cómo el peso de la responsabilidad me aplastaba los hombros. No podía fallarle, no después de haberlo protegido toda su vida. El miércoles por la noche, Miranda llamó. «Señora Reyes, necesito que venga a mi oficina. Ahora». Su tono no admitía discusión. Me vestí rápido y manejé hasta su despacho en la colonia Roma. Era un edificio discreto, de esos que pasan desapercibidos, pero que esconden secretos de media ciudad. Miranda me recibió en su oficina. Sobre el escritorio había una carpeta gruesa, color café, con una etiqueta que decía «Valeria Montes, investigación completa». «Siéntese, señora Reyes, y prepárese». Me senté. Las manos me temblaban. Miranda abrió la carpeta y comenzó a pasar fotografías. La primera mostraba a Valeria besándose con un hombre en una playa. No era Mateo. «Este es Damián Cortés. Vive en Cancún. Tiene un departamento en Puerto Cancún valuado en 6 millones de pesos. Oficialmente se dedica a la consultoría turística, pero mis fuentes indican que se especializa en estafas matrimoniales. Él y Valeria son pareja desde hace 3 años». 3 años. Mi hijo solo llevaba 1 año y medio con ella. Valeria lo conoció primero a él. Pero Damián no tenía el perfil que ella buscaba.
demasiadas deudas, demasiados vicios, así que decidieron trabajar juntos. Ella consigue víctimas con dinero, se casa, los despoja y luego huyen juntos con el botín. Miranda pasó más fotografías. Valeria y Damián en restaurantes caros, en un yate, entrando juntos a un hotel en Tulum. Esto es de hace 2 meses, cuando su hijo pensaba que Valeria estaba en un retiro de yoga en Oaxaca. Sentí cómo la náusea me subía por la garganta. «Hay más», continuó Miranda. Su voz era firme pero comprensiva. Valeria Montes no es su nombre real. Se llama Verónica Lastiri Gómez. Tiene 32 años, no 28 como le dijo a su hijo. Y esto es lo peor. Miranda sacó documentos oficiales, actas de matrimonio. Ha estado casada 3 veces antes. La primera vez en Guadalajara, con un empresario viudo de 60 años. El matrimonio duró 8 meses. Él la denunció por fraude después de que ella vaciara sus cuentas y desapareciera. El caso sigue abierto. El segundo matrimonio fue en Puebla, un ingeniero civil con propiedades, mismo patrón, matrimonio rápido, poderes notariales, despojo, divorcio y huida. Esta vez logró llevarse casi 4 millones de pesos. El tercer matrimonio fue en Querétaro, hace apenas 2 años. Este fue el más elaborado. Se casó con el dueño de una cadena de ferreterías. Pero este hombre era más precavido. Cuando descubrió las inconsistencias en su historia, la confrontó. Valeria huyó antes de completar el despojo, pero ya había logrado transferir 1.200.000 pesos. Miranda dejó los documentos sobre la mesa. Su hijo, señora Reyes, es la víctima número 4. El silencio en esa oficina era tan pesado que apenas podía respirar. En los 3 casos anteriores, trabajó con el mismo cómplice, Damián. Y curiosamente, en los 2 casos más recientes, también hubo complicidad de contadores o asesores financieros internos. Gente que conocía a las víctimas y tenía acceso a información privilegiada. Rubén. Por supuesto que Rubén encajaba perfecto en el patrón. «¿Por qué no está en la cárcel?», pregunté con la voz rota. «Porque es lista. Cambia de nombre, de ciudad, de apariencia. Y porque las víctimas, sobre todo los hombres, muchas veces no denuncian por vergüenza. Prefieren absorber la pérdida antes que admitir públicamente que fueron engañados por una mujer». Miranda sacó más documentos. Estados de cuenta, correos electrónicos, mensajes de texto recuperados. «Tengo evidencia de transferencias entre Rubén Aguirre y una cuenta a nombre de Damián Cortés. 340.000 pesos en total, movidos en pequeñas cantidades durante los últimos 8 meses para no levantar sospechas. También tengo grabaciones de conversaciones telefónicas entre Valeria y Damián donde discuten los detalles del plan». «¿Cómo conseguiste las grabaciones?». «Métodos legales dentro de lo que la ley permite para investigaciones privadas. Vigilancia, intervención de comunicaciones con orden previa. Digamos que tengo contactos que todavía me deben favores desde mis años en la Procuraduría». Me recargué en la silla sintiendo cómo todo el cuerpo me pesaba. «¿Qué hago ahora, Miranda?». Ella cerró la carpeta y me miró directamente a los ojos. «Tiene 2 opciones. La primera, le muestra esto a su hijo ahora mismo, cancela la boda, presenta denuncias penales contra Valeria y Rubén y deja que la justicia siga su curso. Es lo más rápido. ¿Y la segunda?». Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, apareció en el rostro de Miranda. «La segunda es que dejemos que Valeria crea que su plan está funcionando, que siga adelante hasta el sábado, y que la atrapemos con las manos en la masa, frente a todos, sin posibilidad de escape ni de excusas. Justicia pública, vergüenza completa, y una lección que nunca olvidará». Pensé en mi hijo, en su ilusión, en su dolor inevitable, pero también pensé en todas las otras víctimas, en los hombres que Valeria ya había destrozado, en las futuras víctimas si ella salía impune otra vez. Y tomé la decisión. Vamos con la segunda opción, pero necesito que sea perfecta, que no quede ninguna duda, que cuando caiga, caiga tan fuerte que nunca pueda levantarse. Miranda asintió.
Entonces tenemos 3 días para preparar el golpe final. Salí de esa oficina con la carpeta bajo el brazo y una determinación de hierro en el pecho. Valeria quería jugar. Pues bien, le iba a enseñar cómo juega una mujer que no tiene nada que perder y todo que defender. El jueves por la mañana desperté con una claridad mental que no había sentido en días. Ya no había miedo ni dudas, solo un objetivo: tender la trampa perfecta. Miranda y yo habíamos pasado la mitad de la noche diseñando cada detalle. Ella tenía razón en algo. Si íbamos a hacer esto, tenía que ser impecable, sin espacio para errores, sin posibilidad de que Valeria escapara. A las 9 de la mañana, llamé a Mateo. «Hijo, necesito que vengas a la casa esta tarde. Voy a hacer un anuncio importante sobre la fábrica y quiero que estés presente. Trae a Valeria también». Escuché la sorpresa en su voz. «¿Un anuncio? ¿Qué tipo de anuncio?» «Ya lo verás. Es algo bueno, te lo prometo. Algo que tu padre hubiera querido». Eso bastó para convencerlo. Mateo siempre había respetado la memoria de su padre por encima de todo. Colgué y marqué el siguiente número. Rubén Aguirre. «Doña Catalina, ¿cómo está?» Precisamente estaba revisando los números para el cierre trimestral. Su voz era suave, profesional. La voz de un hombre que había perfeccionado el arte de mentir mientras te miraba a los ojos. «Rubén, necesito que vengas esta tarde a mi casa. A las 6. Voy a hacer un anuncio familiar importante y como eres parte de la familia, quiero que estés presente». Hubo una pausa brevísima, casi imperceptible, pero yo la noté. «Por supuesto, doña Catalina, ahí estaré». Sonreí. El ratón acababa de entrar en la ratonera. Pasé el resto de la mañana preparando la casa. Limpié la sala, preparé café y galletas de canela caseras, coloqué los sillones de forma que todos pudieran sentarse cómodamente. Quería que todo pareciera una reunión familiar normal, cálida, confiable. Miranda llegó a las 3 de la tarde con un maletín negro. «¿Está lista para esto?» «Más que lista». Sacó del maletín varios documentos notariados. Los revisamos juntas, palabra por palabra. Todo tenía que ser legalmente sólido. No podíamos darle a Valeria ni el más mínimo resquicio legal para escapar. «Estos son los documentos que le va a mostrar esta tarde», explicó Miranda. «Donación de acciones, escrituras de propiedades, fideicomisos, todo real, todo notariado. Valeria y Rubén van a creer que acaba de entregarles el premio mayor». «¿Y luego?» «Luego, déjelos saborear la victoria. Déjelos pensar que ganaron. Mañana es viernes, un día antes de la boda. Ellos van a estar eufóricos, confiados, y el sábado cae la trampa». «Exacto». A las 5:30 comenzaron a llegar. Primero Mateo, con esa sonrisa nerviosa de quien no sabe qué esperar pero confía en su madre. Luego Valeria, perfecta como siempre, en un vestido color beige y tacones que probablemente costaron más que el sueldo semanal de mis trabajadoras. «Suegrita linda», me dijo besándome la mejilla. El perfume francés me golpeó como una bofetada. «¿Qué misterio es este?» «Ya verás, hija. Solo esperemos a que llegue Rubén». El contador apareció exactamente a las 6. Puntual, profesional, con su portafolio de piel y esa sonrisa que ahora me revolvía el estómago. Los senté a todos en la sala, Valeria junto a Mateo en el sillón principal, tomados de la mano. Rubén en el sillón individual, con su libreta lista como siempre. Yo me quedé de pie, frente a ellos. Respiré hondo. «Gracias por venir. Sé que están ocupados con los preparativos de la boda, pero necesitaba hacer esto antes del sábado». Mateo me miraba con curiosidad. Valeria con una sonrisa educada. Rubén con atención profesional. Desde que Héctor murió, he estado pensando mucho en el futuro, en la fábrica, en todo lo que construimos juntos, y he llegado a una decisión. Saqué los documentos que Miranda había preparado. Los coloqué sobre la mesa de centro. «Mateo, tú eres mi único hijo, mi orgullo,
Todo lo que tu padre y yo hicimos fue para ti, y ahora que estás formando tu propia familia, vi cómo los ojos de Valeria se iluminaban. Casi podía escuchar los cálculos corriendo en su cabeza. He decidido transferirte el 60% de las acciones de Textiles Reyes, efectivo inmediatamente. Mateo se quedó boquiabierto. Mamá, yo no sé qué decir. No digas nada todavía, hay más. Saqué otro documento. Valeria, sé que no has tenido una vida fácil. Sé lo que es crecer sin el amor de una madre, así que quiero darte algo que sea solo tuyo. La vi inclinarse hacia adelante. Sus ojos brillaban con una codicia que ya ni siquiera intentaba disimular. El departamento de la colonia Roma que compré el año pasado está a mi nombre. He decidido transferírtelo como regalo de bodas. Son 8 millones de pesos en escrituras, completamente libre de deudas. Valeria se llevó las manos al pecho con una actuación digna de un premio Oscar. Doña Cata, yo no puedo aceptar algo así. Claro que puedes. Ya está decidido. Los papeles están listos. Solo falta tu firma. Vi cómo intercambiaba una mirada rapidísima con Rubén. Una mirada que mi hijo no notó porque estaba limpiándose las lágrimas de emoción. Y hay algo más, continué. Como van a estar fuera 2 semanas en su luna de miel, y porque confío completamente en ustedes, he preparado poderes notariales para que Valeria pueda manejar ciertas cuestiones administrativas en tu ausencia, Mateo. Cosas del día a día, facturas, proveedores, nada complicado. Mateo asintió sin pensar. Tiene sentido. Valeria es muy organizada con esas cosas. Por supuesto que lo era. Organizada para robar. Rubén carraspeó. Doña Catalina, si me permite, como su asesor financiero, creo que es prudente que revisemos estos documentos con calma. Son decisiones importantes. Ya los revisé, Rubén. Están perfectos, tal como tú mismo los preparaste la semana pasada. Lo vi palidecer apenas un segundo antes de recuperar la compostura. Por supuesto, solo quería asegurarme de que todo estuviera en orden. Todo está en perfecto orden. Les pasé los documentos uno por uno. Mateo los firmó con manos temblorosas de emoción. Valeria firmó tratando de controlar la sonrisa de Victoria que amenazaba con estallarle en el rostro. Cuando terminamos, serví café. Valeria no paraba de hablar. No sé cómo agradecerle, doña Cata. Esto es más de lo que jamás soñé. Se lo prometo. Voy a cuidar de Mateo y de todo lo que usted ha construido como si fuera mío. Oh, no te preocupes, hija. Sé exactamente lo que vas a hacer. La frase salió con tanta naturalidad que nadie notó el doble sentido. Excepto yo. Y quizás Miranda, que esperaba afuera en su auto, documentando todo. Cuando se fueron, Mateo me abrazó con tanta fuerza que casi me quiebra las costillas. Mamá, no tenías que hacer esto. Es demasiado. Tu padre hubiera querido que lo hiciera. Tú eres su legado, hijo, y ahora todo eso es tuyo. Lo vi partir con Valeria tomados de la mano, planeando su futuro perfecto. No sabían que ese futuro acababa de convertirse en una ilusión a punto de estallar. Cerré la puerta y marqué a Miranda. ¿Lo tienes todo? Cada palabra, cada gesto, cada firma. Y espera a que veas lo que encontraron mis contactos vigilando a Valeria esta tarde. ¿Qué encontraron? Después de salir de tu casa, fue directamente a un café en La Condesa. Se reunió con Damián. Están celebrando. Tengo video de ellos brindando con champán y riendo. En la grabación, ella dice textualmente: «Ya cayó la vieja tonta. En una semana estaremos en Madrid contando el dinero». Sonreí. Una sonrisa fría que Héctor hubiera reconocido. La sonrisa de alguien que acaba de ganar una partida de ajedrez antes de que el oponente se dé cuenta de que está en jaque mate. Perfecto. Ahora preparemos el sábado. Ya tengo todo listo. La iglesia, los técnicos, los oficiales judiciales. Todo coordinado al segundo. Colgué y me serví una copa del tequila añejo que Héctor guardaba para ocasiones especiales. Por ti, mi amor. Por seguir cuidándonos desde donde estés. Brindé sola en mi sala,
sabiendo que en 48 horas Valeria Montes iba a descubrir que la peor decisión de su vida fue subestimar a una madre mexicana. El viernes amaneció gris, con esas nubes bajas que anuncian tormenta pero nunca llueven, como si el cielo mismo supiera que algo estaba a punto de romperse. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de mi hijo cuando descubriera la verdad. Ese dolor inevitable que ninguna madre quiere causarle a su hijo, pero que a veces es necesario para salvarlo. Miranda llegó a mi casa a las 7 de la mañana. Traía 2 maletas grandes y una expresión de determinación absoluta. Señora Reyes, tenemos mucho que revisar antes de mañana. Desplegó todo sobre la mesa del comedor como si estuviera armando un rompecabezas gigante. Fotografías, documentos, videos en una tablet, grabaciones de audio, estados de cuenta bancarios, actas de matrimonio falsificadas. Era abrumador y devastador. Empecemos por el principio, dijo Miranda señalando una fotografía de Valeria, pero no la Valeria que yo conocía. Esta tenía el cabello castaño oscuro, más corta, sin maquillaje. Esta foto es de hace 6 años, Verónica Lastiri Gómez, originaria de Tepic, Nayarit. Hija única de comerciantes de clase media que murieron en un accidente automovilístico cuando ella tenía 22 años. Entonces, lo de la madre muerta es cierto, parcialmente. Sus padres murieron, sí, pero no cuando era niña, y lo que hizo después es donde comienza la historia real. Miranda pasó más fotografías. Verónica en la universidad. Verónica graduándose de administración de empresas. Verónica trabajando en un banco. Era una chica normal. Buen promedio, trabajo estable, sin antecedentes, hasta que conoció a Damián Cortés. Apareció la foto de un hombre de unos 38 años, guapo de una manera calculada, ojos claros, sonrisa de vendedor, ropa cara. Damián es un estafador profesional. Tiene antecedentes en 3 estados por fraude. Pasó 2 años en prisión por un esquema Ponzi que le costó a inversionistas más de 20 millones de pesos. Salió hace 5 años y desde entonces se ha dedicado a estafas más sofisticadas que son más difíciles de perseguir legalmente. ¿Cómo la convenció? No la convenció, la entrenó. Verónica tenía las herramientas perfectas, inteligencia, ambición y una soledad que la hacía vulnerable. Damián vio potencial, la convirtió en su socia y en su amante. Miranda puso sobre la mesa un diagrama con fechas y nombres. Primera víctima: Rodrigo Salazar, empresario de Guadalajara. 62 años, viudo reciente, vulnerable. Verónica se hizo pasar por diseñadora de interiores. Romance de 3 meses, matrimonio express, 8 meses de saqueo sistemático. Logró transferir 2.800.000 pesos antes de que él se diera cuenta. Cuando la confrontó, ella desapareció. Él presentó denuncia, pero para entonces Verónica ya había cambiado de identidad. Segunda víctima: Antonio Bermúdez, ingeniero civil en Puebla. 54 años, divorciado, con propiedades. Aquí refinó su técnica. Se presentó como consultora empresarial. Patrón similar, pero más elaborado. Esta vez trabajó con un contador corrupto local. Robó 3.900.000 pesos. Antonio fue más agresivo legalmente, así que tuvieron que huir más rápido. El caso sigue abierto. Tercera víctima: Fernando Ríos, dueño de ferreterías en Querétaro. 48 años, nunca casado. Este fue su error. Fernando era más suspicaz. Contrató un investigador cuando notó inconsistencias en la historia de Verónica. Ella detectó la investigación y huyó antes de completar el robo. Solo logró llevarse 1.200.000 pesos. Miranda me miró directamente. Después de ese fracaso, Verónica y Damián se tomaron un año sabático. Viajaron por Europa, probablemente planeando su siguiente movimiento. Y hace año y medio apareció en Monterrey con una nueva identidad: Valeria Montes.
cabello rubio, lentes de contacto azules, historia completamente fabricada, y ahí conoció a Mateo. Sentí cómo se me cerraba la garganta. Mi hijo nunca tuvo oportunidad, ¿verdad? Lo siento, señora Reyes. Mateo fue seleccionado, investigado, estudiado. Verónica sabía todo sobre él antes de ese primer encuentro casual en la conferencia empresarial. Sabía que era hijo único, que usted acababa de enviudar, que la fábrica estaba en un momento de transición. Era el blanco perfecto. Miranda sacó más documentos. Correos electrónicos impresos. Tengo acceso a la correspondencia entre Verónica y Damián. Aquí está todo el plan. Fechas, montos, estrategias. Incluso tienen un manual de procedimientos. Así de profesionales son. Leyó uno de los correos en voz alta. El hijo es perfecto, ingenuo, enamoradizo, con problemas de autoestima desde la universidad. La madre es el verdadero premio, viuda reciente, vulnerable, con activos líquidos y propiedades. Si jugamos bien nuestras cartas, este puede ser el golpe definitivo, el que nos permita retirarnos. Cada palabra era una puñalada. Hay más, continuó Miranda. Rubén Aguirre no es su verdadero nombre tampoco. Se llama Rubén Aguirre Sánchez, pero tiene una orden de aprehensión pendiente en Jalisco por malversación de fondos. Conoció a Damián en la cárcel. Cuando salió, Damián lo reclutó para su esquema. Rubén ha sido el infiltrado en 3 de sus últimos 4 golpes. ¿Cómo llegó con nosotros? Héctor lo contrató hace 15 años, cuando Rubén todavía era honesto, o al menos lo parecía. Pero hace 6 años cayó en problemas de juego. Perdió todo, y ahí fue cuando Damián lo contactó. Desde entonces ha sido su topo, filtrando información, preparando documentos falsos, facilitando transferencias. Miranda abrió una carpeta con estados de cuenta. Los 340,000 pesos que ya movió son solo el principio. Con los poderes que firmó ayer Mateo y con los documentos que Valeria planea hacerle firmar en Grecia, hubieran podido vaciar las cuentas de la fábrica, vender las propiedades, liquidar todo. Estamos hablando de más de 35 millones de pesos en activos totales. 35 millones. El trabajo de toda una vida. El sudor de Héctor. Los sacrificios que hicimos. Todo iba a desaparecer en cuestión de semanas. ¿Tenemos suficiente evidencia para meterlos a la cárcel? Tenemos suficiente para hundir a los 3 hasta el cuello. Fraude calificado, falsificación de documentos, asociación delictuosa, uso de identidad falsa. Estamos hablando de sentencias combinadas que pueden sumar más de 20 años. Miranda sacó su tablet y me mostró videos. Valeria y Damián en la playa, en restaurantes, entrando y saliendo de hoteles. Las fechas correspondían exactamente con los fines de semana que supuestamente Valeria pasaba en retiros de yoga o visitando a su tía enferma. Luego me mostró las grabaciones de audio, conversaciones telefónicas entre Valeria y Damián, donde hablaban del idiota de Mateo y de cómo la vieja está más pendeja de lo que pensábamos. Cada insulto me encendía más. ¿Y esto? Miranda guardó lo mejor para el final. Es la grabación de antier, cuando fueron a celebrar al café después de salir de tu casa. En el video, Valeria y Damián brindaban con copas de champán. La calidad era excelente. Miranda había usado equipo profesional. Ya cayó la vieja, decía Valeria riendo. Firmó todo, el departamento, las acciones, los poderes. En una semana, cuando estemos en Madrid, ya habremos liquidado todo. 30 millones de pesos, amor. Es nuestro mejor trabajo. Brindo por eso, y por todos los idiotas que creen en el amor verdadero. Las copas chocaron. Cerré los ojos sintiendo cómo la rabia me quemaba por dentro. ¿Qué necesitas que haga mañana?, pregunté con voz controlada. Nada, absolutamente nada. Usted solo tiene que llegar a la iglesia como cualquier madre orgullosa. Nosotros nos encargamos del resto. ¿Cómo va a funcionar? Miranda sonrió. Magia, señora Reyes. Pura magia. El viernes por la tarde, cuando pensé que ya había visto lo peor, sonó mi teléfono. Era Valeria. Suegrita,
¿Le gustaría venir esta noche a mi despedida de soltera? Sé que normalmente no se invita a la suegra, pero usted es tan especial para mí que quiero que esté ahí. Cada palabra sonaba dulce, calculada, perfecta. Miranda, que seguía en mi casa revisando los últimos detalles, negó con la cabeza violentamente. Pero algo en mi interior me dijo que tenía que ir. Necesitaba verla una última vez en su papel de actriz consumada. Necesitaba grabar en mi memoria cada detalle de su traición para no flaquear mañana. Me encantaría, hija. ¿A qué hora? A las 8, en el Salón Gardenia de la Colonia Polanco. Y doña Cata no tiene que traer regalo ni nada. Su presencia es suficiente. Qué generosa. No tenía que traer regalo para mi propia humillación pública. Colgué y Miranda me miró preocupada. No es buena idea. Si va ahí, tiene que actuar perfectamente. No puede dejar que vean ni un ápice de sospecha. Puedo hacerlo. ¿Está segura? Porque si Valeria detecta algo, aunque sea una mirada extraña, puede asustarse y huir antes de mañana. He estado fingiendo toda la semana. Una noche más no me matará. Me arreglé con cuidado. Un vestido negro sencillo, el collar de perlas que había sido de mi madre, un poco de maquillaje para disimular el cansancio. En el espejo vi a una mujer de 67 años que había envejecido 10 en una semana. Pero también vi determinación. Llegué al Salón Gardenia a las 8 en punto. Era uno de esos lugares elegantes con techos altos, lámparas de cristal y meseros de guante blanco. Música de fondo suave. Arreglos florales que probablemente costaron más que el sueldo mensual de 3 de mis trabajadoras. Valeria estaba en el centro del salón, radiante en un vestido blanco corto que dejaba ver sus piernas bronceadas, rodeada de amigas. Todas jóvenes, todas arregladas, todas riendo como si no existieran preocupaciones en el mundo. ¡Doña Cata! Valeria vino hacia mí con los brazos extendidos. Me abrazó con ese perfume caro que ahora me provocaba náuseas. ¡Qué linda se ve! Vengan, chicas, les presento a mi suegra, la mujer más generosa del mundo. Las amigas me saludaron con esa cortesía superficial de quien está siendo educada pero realmente no le importas. Me sentaron en una mesa cerca de la pista de baile. Una mesera me trajo una copa de vino espumoso que no pedí. Durante la primera hora, todo fue relativamente normal. Música, baile, risas. Valeria abriendo regalos. Lencería cara, vales para spas, botellas de champán. El tipo de cosas que una novia esperaría en su despedida. Pero entonces comenzó el show. Una de las amigas de Valeria, una morena alta con demasiado maquillaje, tomó el micrófono. Bueno, chicas, ahora viene la parte divertida. Vamos a jugar a consejos para la recién casada. Cada una tiene que dar un consejo sobre cómo manejar a tu esposo y a tu suegra. Risas generales. Sentí cómo se me tensaba el estómago. Una por una, las amigas fueron dando consejos que eran cada vez más ofensivos disfrazados de humor. Nunca dejes que tu suegra tenga llave de tu casa. Es como darle permiso para arruinar tu matrimonio. Si tu suegra cocina mejor que tú, finge que te gusta su comida, pero siempre di que la tuya es diferente. No mejor, solo diferente. Recuerda que tu esposo tuvo una primera mujer en su vida, su mamá. Tu trabajo es hacer que te ame más a ti. Cada frase venía acompañada de miradas hacia mí, sonrisas cómplices, risitas disimuladas. Yo sonreía, asentía, tomaba sorbos de mi vino. Por dentro, contaba las horas para su destrucción. Entonces Valeria tomó el micrófono. Sus mejillas estaban sonrojadas por el alcohol. Sus ojos brillaban con malicia, apenas contenida. Yo tengo el mejor consejo de todos, dijo arrastrando ligeramente las palabras. Amen a sus suegras, denles toda la atención que necesitan, porque las suegras solas y viudas son las más generosas, especialmente cuando creen que finalmente encontraste al amor de tu vida. Las amigas estallaron en carcajadas. Valeria me miró directamente. ¿Verdad, doña Cata? Usted ha sido tan generosa conmigo.
El departamento, las acciones, todo. Es que usted es tan linda, tan confiada, tan... Hizo una pausa buscando la palabra. ¿Ingenua?, sugirió una de sus amigas. Más risas. Valeria fingió espantarse. No, iba a decir maternal. Doña Cata es muy maternal, siempre preocupada, siempre queriendo ayudar, siempre presente. La forma en que dijo presente sonaba como una queja disfrazada de halago. Otra amiga se acercó a mí con una sonrisa condescendiente. «Doña Catalina, ¿usted tiene algún consejo para Valeria? Ya sabe, de mujer mayor a mujer joven que está empezando su vida matrimonial». Todas me miraban, esperando. Probablemente esperando que dijera algo tonto, algo que pudieran convertir en chiste. Tomé un sorbo de mi vino. Dejé que el silencio se extendiera un poco. Y entonces hablé con voz tranquila. Mi único consejo es este. En la vida, todo lo que haces regresa, lo bueno y lo malo, las bendiciones y las traiciones. Puede que no sea hoy ni mañana, pero siempre regresa. El silencio duró 3 segundos. Luego Valeria rió nerviosamente. ¡Qué profundo, suegrita! Muy filosófico. Pero algo en mi tono la había incomodado. Lo vi en cómo cambió su postura, en cómo intercambió una mirada rápida con su amiga Sofía. El resto de la noche fue más de lo mismo. Comentarios velados sobre suegras entrometidas. Bromas sobre mujeres mayores que no saben cuándo soltar a sus hijos. Risas que sonaban cada vez más forzadas a medida que yo mantenía mi sonrisa serena. A las 11 de la noche me despedí. Tengo que irme, hijas. Mañana es un día importante y necesito descansar. Valeria me acompañó hasta la puerta. En privado, su máscara cayó apenas un segundo. Gracias por venir, doña Cata. Sé que no fue fácil. Mis amigas pueden ser un poco intensas. No te preocupes, hija. Entiendo perfectamente cómo son las cosas. La abracé. Sentí cómo su cuerpo se tensaba ligeramente. Nos vemos mañana en la iglesia, le dije cerca del oído. Va a ser un día que ninguna de las dos olvidará jamás. Me separé antes de que pudiera responder. Caminé hacia mi coche sin voltear atrás. En el auto, con las manos temblando sobre el volante, finalmente dejé salir las lágrimas que había estado conteniendo toda la noche. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia pura. Esas mujeres habían pasado 3 horas humillándome, riéndose de mí, tratándome como si fuera una vieja tonta y sentimental que no sabía lo que pasaba a su alrededor, y yo había tenido que sonreír, asentir, fingir que no entendía los insultos disfrazados de bromas. Pero mañana iban a descubrir que la vieja tonta sabía exactamente lo que estaba pasando y que había estado 10 pasos adelante todo el tiempo. Sequé mis lágrimas, arranqué el coche y manejé a casa. Miranda me llamó cuando llegué. ¿Cómo estuvo? Peor de lo que imaginaba, pero también más motivante. ¿Sigue en pie para mañana? Más que nunca. Quiero que sufra Miranda. Quiero que sienta cada segundo de lo que está por venir. Entonces prepárese, porque mañana a las 2 de la tarde el mundo de Valeria Montes se va a derrumbar de una manera que nunca olvidará. Colgué y fui a la habitación que había sido de Héctor y mía durante 42 años. Me senté en su lado de la cama y hablé en voz alta. Mañana, mi amor. Mañana terminamos lo que empezaste con ese sueño, y te prometo que vas a estar orgulloso. Afuera comenzó a llover, como si el cielo finalmente decidiera llorar por lo que estaba por venir. Esa noche no dormí ni un minuto. Me quedé sentada en la sala, en el mismo sillón donde Héctor solía leer el periódico cada mañana con su café, mirando las manecillas del reloj avanzar con una lentitud torturante. Cada segundo era una eternidad. Cada minuto, un recordatorio de que el día más importante de esta pesadilla estaba a punto de comenzar. A las 3 de la madrugada, preparé café. Ni siquiera tenía sentido intentar dormir.
Mi mente era un torbellino de pensamientos, imágenes, conversaciones ensayadas. ¿Cómo reaccionaría Mateo? ¿Qué diría cuando viera las pruebas? ¿Me perdonaría por no haberle dicho antes? Esa última pregunta me atormentaba más que todas las demás. Porque sí, estaba a punto de salvar a mi hijo de una estafadora despiadada. Pero también estaba a punto de destrozarle el corazón, de quebrar la ilusión del amor que había encontrado, de enseñarle que no todas las personas son lo que aparentan. ¿Qué clase de madre hace eso? Una madre que ama lo suficiente para hacer lo correcto aunque duela, me dije en voz alta. A las 5 de la mañana sonó mi teléfono. Era Miranda. ¿Está despierta? No he cerrado los ojos. Bien. Porque necesito que escuche algo. Del otro lado de la línea llegó una grabación. Era Valeria, hablando por teléfono con Damián. La conversación era de anoche, después de la despedida de soltera. Te juro que por un momento me asusté, decía Valeria. La vieja me miró raro cuando me despedí, como si supiera algo. Estás paranoica, amor. Si supiera algo, ya habría hecho un escándalo. Estas viejas son predecibles. Mañana te casas, pasado mañana estamos en Grecia, y en una semana estaremos en Madrid contando dinero. Tienes razón. Es solo que, no sé. Hubo algo en sus ojos, algo diferente. Valeria, escúchame. En 4 horas te conviertes en Valeria Reyes, esposa legítima, con acceso a todo. Ya ganamos. Solo tienes que aguantar la ceremonia, sonreír para las fotos y dejarte llevar. ¿Puedes hacer eso? Una pausa. Sí, puedo hacerlo. Esa es mi chica. Te veo del otro lado, amor. Cuando todo esto termine y estemos en la playa, nos vamos a reír de esto. La grabación terminó. La seguimos anoche después de que salió del salón, explicó Miranda. Fue directamente a su departamento y llamó a Damián. Está nerviosa, pero no lo suficiente para huir. Va a seguir adelante. Perfecto. Señora Reyes, ¿está segura de que quiere hacerlo de esta manera? Todavía podemos detenerla antes de la ceremonia. Llamar a la policía ahora mismo, arrestarla en su casa. No. Quiero que llegue al altar. Quiero que crea que ganó. Quiero que sienta la victoria en sus manos antes de que se la arranquemos. Entiendo. Todo está listo entonces. Los técnicos llegarán a la iglesia a las 10 para instalar el equipo. La policía judicial estará en posición a la 1. Y yo estaré en la cabina de control. ¿Y Mateo? Miranda suspiró. Esa es la parte difícil. Tengo que decírselo antes de la ceremonia. Media hora antes, calculamos. Tiempo suficiente para que procese la información, pero no tanto como para que cometa una locura. Yo se lo diré. Señora Reyes, es mi hijo Miranda. Esto tiene que venir de mí. Hubo un silencio largo. De acuerdo. Pero yo estaré ahí con usted, con todo el expediente. Él necesitará ver las pruebas inmediatamente o no lo va a creer. Lo sé. Colgamos. Me quedé mirando el teléfono en mi mano, sintiendo el peso de lo que estaba por hacer. A las 7 de la mañana me metí a bañar. Dejé que el agua caliente corriera sobre mi cuerpo durante media hora, tratando de llevarme la tensión que tenía acumulada en cada músculo. No funcionó. Me sequé frente al espejo. La mujer que me devolvía la mirada parecía haber envejecido 1 década en una semana. Arrugas más profundas alrededor de los ojos. Ojeras que ningún maquillaje podría ocultar completamente. Canas que brillaban más que antes. Pero también había algo nuevo en esos ojos. Fiereza. Me arreglé con cuidado. El vestido azul marino que había comprado para la boda de mi hijo. Tacones bajos pero elegantes. El collar de perlas de mi abuela. Maquillaje sutil. Cabello recogido en un moño sencillo. Parecía exactamente lo que se suponía que debía parecer. Una madre orgullosa en el día de la boda de su único hijo. Nadie sospecharía que llevaba un arsenal de pruebas que destruirían a la novia. A las 10 de la mañana llegué a la iglesia de San Jerónimo.
Era una iglesia preciosa del siglo XVII en el corazón de Coyoacán. Techos altos con vigas de madera, vitrales que pintaban el piso de colores cuando entraba el sol, un altar de mármol tallado a mano. Héctor y yo nos habíamos casado ahí hace 43 años. Mateo había hecho su primera comunión en esa misma iglesia. Era nuestro lugar sagrado, y hoy se iba a convertir en el escenario de la caída de Valeria Montes. Los técnicos de Miranda ya estaban trabajando, disfrazados de personal de la iglesia. Instalaban cámaras ocultas, revisaban conexiones, probaban el sistema de audio. Todo tenía que ser perfecto. El padre Julián, el sacerdote que conocía a nuestra familia desde hacía décadas, se me acercó con expresión preocupada. «Catalina, ¿estás segura de lo que vas a hacer? Esto es poco convencional. Padre, si supiera lo que esa mujer planea hacer, entendería por qué es necesario». Le mostré el expediente completo esta mañana. Intervino Miranda, que acababa de llegar. Padre Julián está de acuerdo con el plan. El sacerdote asintió con pesar. Es una situación terrible, pero tienes razón. Mateo necesita ver la verdad. ¿Y si esto es la única manera? Lo es. A las 11 comenzaron a llegar los invitados. Tías, primos, amigos de la familia. Todos sonrientes, todos emocionados. Nadie sabía lo que estaba por suceder. Saludé mecánicamente. Besos en la mejilla. Abrazos breves. Comentarios sobre lo hermoso que estaba todo, sobre lo feliz que debía estar, sobre lo linda que era la novia. Si supieran. A las 12:30 llegó Mateo, mi hijo, mi único hijo, vestido con un smoking negro que lo hacía ver más maduro, más hombre. Estaba nervioso, ajustándose la corbata cada 2 minutos, revisando su teléfono, sonriendo con esa mezcla de felicidad y pánico que tienen todos los novios. «Mamá», me abrazó fuerte. Olía a la loción que usaba desde la universidad. «No puedo creer que hoy me caso». Tuve que morderme el labio para no llorar. «Hijo, necesito hablar contigo. Es urgente». «¿Ahora? Mamá, la ceremonia empieza en 1 hora y media. Por eso mismo, es importante. Ven conmigo». Vi la confusión en su rostro, pero me siguió. Lo llevé a una pequeña oficina en la parte trasera de la iglesia, donde Miranda nos esperaba con el expediente completo desplegado sobre el escritorio. «Mamá, ¿qué es todo esto? ¿Quién es ella?» «Mateo, siéntate. Por favor». «No quiero sentarme. ¿Qué está pasando?» Respiré hondo. Este era el momento en que le rompería el corazón para salvarle la vida. «Hijo, Valeria no es quien dice ser». Vi cómo su rostro pasaba de la confusión a la irritación. «¿De qué hablas? Mamá, si esto es algún intento de última hora para detener la boda porque tienes dudas». «Escúchame». Algo en mi tono lo hizo callar. Me miré a los ojos y por primera vez en días realmente me vio. Valeria se llama en realidad Verónica Lastiri. Es una estafadora profesional. Se ha casado 3 veces antes con el mismo propósito, robar. Y tú eres su 4ª víctima. Estás loca. Miranda, muéstrale». Miranda comenzó a pasar fotografías, documentos, actas de matrimonio, estados de cuenta, videos. Vi cómo el color abandonaba el rostro de mi hijo con cada prueba. «No, no puede ser». «Hay más». Le mostramos el video de Valeria con Damián, las grabaciones de audio, los planes detallados. Todo. Mateo se derrumbó en la silla, con las manos temblando, mirando las pruebas sin poder creerlo. «¿Desde cuándo?» «Desde hace una semana. Tuve un sueño. Tu padre me avisó». Me miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Y esperaste hasta hoy? ¿Hasta 1 hora antes de la boda?» «Necesitaba pruebas, hijo, y necesitaba que ella creyera que había ganado. Es la única manera de asegurarnos de que no escape». Mateo se llevó las manos a la cabeza, respirando entrecortado. Afuera, escuchamos la música comenzar. Los invitados estaban llegando.
Valeria estaría preparándose en este momento, ajustándose el vestido, practicando su sonrisa perfecta, sin saber que su mundo estaba a punto de colapsar. Mateo no podía dejar de temblar. Estaba sentado en esa pequeña oficina, rodeado de pruebas que destruían todo lo que creía saber sobre su vida, mirando las fotografías como si fueran de otra persona, como si no pudiera ser real. «Hijo». Intenté tocarlo, pero apartó mi mano. «No, no me toques. Necesito pensar». Se levantó de golpe, caminando en círculos por el pequeño espacio. Se aflojó la corbata, se pasó las manos por el cabello. Respiraba como si le faltara el aire. «1 año y medio», murmuró. «1 año y medio de mi vida. Todo era mentira». «Lo siento, Mateo». «¿Que lo sientes?». Me miró con una mezcla de dolor y rabia que nunca había visto en sus ojos. «¿Por qué no me dijiste antes? ¿Por qué esperaste hasta hoy?». «Porque necesitaba protegerte. Si te lo decía antes sin pruebas suficientes, ella hubiera huido, hubiera desaparecido y en 6 meses estaría haciendo lo mismo con otro hombre, con otra familia». Miranda intervino con voz profesional pero gentil. «Señor Reyes, su madre hizo lo correcto. Verónica es una profesional. Si hubiera sospechado algo, se habría esfumado con lo que ya movió de las cuentas. 340,000 pesos. Y ustedes nunca habrían podido recuperarlos ni procesarla legalmente». Mateo se dejó caer nuevamente en la silla. 340,000, repitió como un autómata. «De las cuentas de la fábrica». Rubén la ayudó. Él también está involucrado. Vi cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus manos se cerraban en puños. Rubén, el contador en quien mi padre confiaba, en quien yo confiaba. «Lo siento, hijo». «Deja de decir que lo sientes». Su voz se quebró. Solo dime qué hacemos ahora». «Porque hay 300 personas esperando allá afuera. Mi jefe está ahí, nuestros clientes, toda la familia». Miré a Miranda. Ella asintió. «Tenemos 2 opciones», dije. «Podemos cancelar todo ahora mismo, hacer un anuncio, pedir disculpas y dejar que la policía la arreste discretamente en la sacristía. O dejamos que la ceremonia comience, y cuando el padre Julián pregunte si alguien tiene alguna objeción, mostramos todo». Mateo me miró como si hubiera perdido la razón. «¿Quieres humillarla públicamente?». «Quiero que todos vean quién es realmente. Quiero que las otras víctimas que puedan estar viéndolo en redes sociales sepan que finalmente alguien la detuvo. Quiero que cada persona en esa iglesia entienda por qué esto es necesario». «Mamá, ¿eso es cruel? ¿Excesivo?». Terminé por él. «Ella planeaba destruirte, hijo. Planeaba dejarte en la ruina, con el corazón roto y sin un peso, mientras se reía de ti con su verdadero novio en una playa en España. ¿De verdad crees que merece que la tratemos con delicadeza?». El silencio se extendió largo y pesado. Afuera, escuchamos al coordinador de la boda anunciando que faltaban 15 minutos para la ceremonia. «Es tu decisión», le dije finalmente. «Yo puedo vivir con cualquiera de las 2 opciones, pero tú eres quien tiene que vivir con las consecuencias. ¿Qué quieres hacer?». Mateo cerró los ojos. Vi cómo luchaba internamente, cómo procesaba el dolor, la traición, la rabia. Cuando los abrió, había algo diferente en su mirada, algo frío, duro, algo que reconocí porque lo había visto en los ojos de su padre cuando alguien intentaba engañarlo. «Que empiece la ceremonia», dijo con voz controlada. «Quiero verla caminar por ese pasillo con su vestido de 180,000 pesos. Quiero que sonría para las cámaras. Quiero que crea, aunque sea por 5 minutos más, que ganó». «¿Estás seguro?». «Completamente. Porque cuando todo esto termine, quiero que recuerde este momento por el resto de su maldita vida». Miranda sonrió apenas. «Entonces todo está listo. La policía judicial está en posición. Tengo el equipo de audio y video conectado. Cuando usted dé la señal, proyectaremos todo en las pantallas que instalamos en el altar». «¿Pantallas?».
preguntó Mateo. Las pusimos esta mañana, supuestamente para transmitir la ceremonia a los invitados del fondo. Pero en realidad van a mostrar la verdad, completé. Mateo se levantó. Se ajustó el smoking, se enderezó. Vamos, terminemos con esto. Salimos de la oficina. Los invitados ya estaban todos en sus lugares. 300 personas vestidas elegantemente, esperando presenciar el inicio de un matrimonio feliz. No tenían idea de que estaban a punto de presenciar una ejecución pública. Mateo caminó hacia el altar con pasos firmes. Lo acompañé hasta la entrada de la iglesia donde las madres normalmente esperan para entrar. Me besó la frente. Gracias por salvarme, mamá, aunque duela. Siempre, hijo, siempre. Tomé mi lugar en la primera fila. Junto a mí se sentó don Fermín, Miranda del otro lado. Ambos sabían lo que estaba por pasar. La música cambió. El tradicional canon de Pachelbel comenzó a sonar. Las puertas del fondo de la iglesia se abrieron. Y ahí estaba ella, Valeria Montes, o Verónica Lastiri. O cómo diablos se llamara realmente. El vestido era espectacular. Blanco inmaculado, cola de 3 metros, pedrería que brillaba con cada movimiento. El velo cubría su rostro, pero se podía ver su sonrisa, esa sonrisa de triunfo. Caminaba del brazo de un tío que había contratado para que hiciera el papel del padre que supuestamente había perdido de niña, otro actor en su teatro de mentiras. Los invitados se pusieron de pie. Algunos sacaban pañuelos, emocionados, otros tomaban fotografías. Todos sonreían, excepto yo. Yo la miraba avanzar por ese pasillo y contaba los segundos para su destrucción. Llegó al altar. Mateo la esperaba con expresión neutra. Si Valeria notó algo extraño, no lo mostró. Le sonrió detrás del velo. Él no le devolvió la sonrisa. El padre Julián comenzó la ceremonia. Queridos hermanos, nos hemos reunido aquí en la presencia de Dios para unir en santo matrimonio a Mateo y Valeria. Su voz era firme, pero yo sabía que estaba nervioso. Esto no era algo que hiciera todos los días. Continuó con las lecturas tradicionales. Los invitados escuchaban atentos. Valeria mantenía su postura perfecta, sus manos delicadas sosteniendo el ramo de rosas blancas. Entonces llegó el momento. Si alguien presente conoce alguna razón por la cual estos dos no deban unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. El silencio en la iglesia era absoluto. Mateo dio un paso adelante. Yo tengo una objeción. El murmullo comenzó inmediatamente. Cientos de cabezas giraron confundidas. Valeria lo miró sin comprender. «Mateo, ¿qué estás haciendo?» «Mostrando la verdad». Miré a Miranda. Ella presionó un botón en su tablet. Las pantallas que habíamos instalado a ambos lados del altar se encendieron. Y comenzó la proyección. Primero, las fotografías. Valeria con Damián en la playa, besándose, abrazados, entrando a hoteles. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones. «¿Qué es esto?» Valeria intentó avanzar hacia las pantallas, pero Mateo la detuvo. «Espera, hay más». Luego vinieron los videos, Valeria y Damián brindando en el café. Su voz clara, nítida, diciendo: «Ya cayó la vieja tonta. En una semana estaremos en Madrid contando el dinero». Los gritos comenzaron. Algunos invitados se pusieron de pie, otros se tapaban la boca con horror. Después, las actas de matrimonio. Los 3 matrimonios anteriores, los nombres falsos, las denuncias por fraude. Valeria intentó huir, pero Miranda ya había dado la señal. 2 agentes de la policía judicial entraron por las puertas laterales. Verónica Lastiri Gómez queda arrestada por fraude calificado, uso de identidad falsa y asociación delictuosa. «No, esto es un error. Mateo, diles que es un error». Pero Mateo solo la miraba con una frialdad que helaba. «El único error fue creer que me amabas». Los agentes la esposaron ahí mismo, frente al altar, todavía con su vestido de novia.
«Suéltenme, no pueden hacer esto». En ese momento, otros 2 agentes entraron con Rubén. El contador intentaba zafarse, gritando que era un malentendido. La iglesia era un caos. Gente gritando, llorando, tomando fotografías. Las redes sociales iban a explotar. Valeria me buscó con la mirada mientras la sacaban. Sus ojos, antes tan dulces y calculadores, ahora ardían de odio puro. «¡Perra vieja! ¡Esto no termina aquí!». Le sostuve la mirada sin pestañear. «Para ti sí». La sacaron de la iglesia mientras ella gritaba, luchaba, maldecía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces Mateo habló, con voz amplificada por el micrófono del padre Julián. «Lamento mucho esto. Sé que vinieron a una boda, pero a veces la verdad debe revelarse, sin importar cuánto duela». Se bajó del altar y caminó hacia mí. Me abrazó fuerte, y en ese abrazo sentí cómo temblaba, no de miedo, de alivio. Los días que siguieron al colapso en el altar fueron un torbellino. La historia se volvió viral en cuestión de horas. Videos grabados por los invitados circulaban por todas las redes sociales. Noticieros locales cubrían el caso. Periodistas llamaban a la casa a todas horas queriendo entrevistas. Pero yo mantuve silencio. No necesitaba explicaciones públicas. La verdad ya había sido revelada de la manera más clara posible. Mateo se quedó conmigo esas primeras noches. No hablaba mucho. Pasaba horas sentado en el jardín, mirando al vacío, procesando la traición. Yo le preparaba café, le dejaba su comida favorita en la mesa, me sentaba a su lado en silencio. A veces el amor de madre no necesita palabras. Una semana después del incidente, Miranda vino a casa con noticias. Verónica Lastiri está en prisión preventiva. Su defensa intentó solicitar fianza, pero el juez la negó debido al riesgo de fuga. Los cargos son sólidos. 3 casos anteriores de fraude documentados, uso de identidad falsa, asociación delictuosa con Damián Cortés. ¿Y Damián? Lo arrestaron en Cancún tratando de huir a Guatemala. También está detenido. Y Rubén Aguirre confesó todo a cambio de una reducción de pena. Dio nombres, fechas, movimientos de dinero. Su testimonio es clave para hundir a los otros 2. ¿Cuánto tiempo van a estar encerrados? El Ministerio Público está pidiendo entre 12 y 15 años para Verónica por fraude calificado en grado de reincidencia. Para Damián, entre 10 y 12. Rubén, como testigo colaborador, probablemente salga en 5 o 6 años. Asentí lentamente. No era suficiente. Nunca sería suficiente para compensar el daño que habían causado, pero era justicia. Hay algo más, continuó Miranda sacando documentos de su portafolio. Recuperamos los 340,000 pesos que Rubén había movido. Estaban en una cuenta temporal que no había sido vaciada todavía. El banco cooperó completamente una vez que presentamos las órdenes judiciales. ¿Todo? Cada peso, más los intereses generados. Un total de 357,000 pesos. Por primera vez en días, sentí algo parecido al alivio. Además, Miranda continuó, las otras 3 víctimas de Verónica se han puesto en contacto. Rodrigo Salazar de Guadalajara, Antonio Bermúdez de Puebla y Fernando Ríos de Querétaro. Todos están presentando nuevas demandas con la evidencia que recopilamos. Es probable que los casos se unifiquen y la sentencia aumente. ¿Ellos recuperarán su dinero? Eso es más complicado. Verónica gastó la mayor parte, pero hay algunas propiedades registradas a nombre de empresas fantasma que pueden ser embargadas. No recuperarán todo, pero algo es mejor que nada. Miranda cerró su portafolio y me miró directamente. Hizo lo correcto, señora Reyes. Sé que fue doloroso. Sé que tuvo que ver sufrir a su hijo, pero salvó su futuro. Y probablemente salvó a docenas de futuras víctimas. No me siento como una heroína. Las heroínas raramente lo hacen. Esa tarde, Mateo finalmente habló conmigo. De verdad, estábamos en la cocina. Yo preparaba el mole que tanto le gustaba.
ese que había aprendido de mi madre y que algún día esperaba enseñarle, a la mujer correcta. Mamá, necesito preguntarte algo. Dime, hijo, ¿en algún momento dudaste? ¿Pensaste que tal vez estabas equivocada y que realmente me amaba? Me detuve. Dejé la cuchara en la olla. Me volteé a mirarlo. Nunca. Desde el momento en que escuché sus planes, supe exactamente quién era, y supe que tenía que protegerte, sin importar el costo. Pero me hiciste pasar por todo eso, la cena donde anunciaste las donaciones, ver cómo ella fingía estar emocionada, planear la luna de miel, todo eso sabiendo que era mentira. Necesitaba pruebas suficientes, Mateo, y necesitaba que ella se sintiera tan segura que cometiera errores. La gente confiada se vuelve descuidada. Se quedó en silencio largo rato. Durante días te odié por no decírmelo antes, por dejar que llegara hasta el altar, por humillarla públicamente en lugar de hacer las cosas en privado. Mi corazón se encogió. ¿Y ahora? Ahora entiendo que si lo hubieras hecho de otra manera, ella habría escapado. Habría encontrado otra víctima, otro hombre inocente que creyera en su historia. Y todo habría sido en vano. Se levantó y me abrazó. Un abrazo largo, apretado, de esos que solo se dan cuando las palabras no alcanzan. Gracias, mamá, por ser más fuerte que yo, por hacer lo que yo no hubiera podido hacer. Lloré en sus brazos. Todas las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente salieron. 3 meses después, el juicio concluyó. Verónica Lastiri fue sentenciada a 14 años de prisión por fraude calificado agravado, uso de identidad falsa y asociación delictuosa, sin posibilidad de libertad bajo fianza. Damián Cortés recibió 12 años por los mismos cargos. Rubén Aguirre, como testigo colaborador, recibió 6 años con posibilidad de reducción por buena conducta. La noticia apareció en todos los periódicos. Estafadora matrimonial finalmente condenada, decían los titulares. Incluían su fotografía policial, sin maquillaje, sin el cabello perfecto, sin la sonrisa estudiada. Solo una mujer de 32 años que finalmente tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero yo no celebré. Porque aunque se había hecho justicia, mi hijo seguía con el corazón roto. Seguía desconfiando de las mujeres que conocía. Seguía preguntándose si podría volver a amar sin sospechar. Esa, más que el dinero robado, era la verdadera herida. Una tarde, 4 meses después del incidente, Mateo y yo fuimos al cementerio a visitar la tumba de Héctor. Llevé alcatraces morados, sus flores favoritas. Los coloqué en el jarrón junto a la lápida de granito gris donde estaba grabado su nombre. Héctor Reyes Mendoza, esposo amado, padre ejemplar. Papá, habló Mateo, quiero que sepas que mamá me salvó. Sé que fuiste tú quien la alertó. Gracias por seguir cuidándome, incluso desde donde estés. Yo me arrodillé y toqué la lápida, sintiendo el frío de la piedra bajo mis dedos. Gracias por el sueño, mi amor, por no dejarme sola, por mostrarme el camino cuando más lo necesitaba. El viento sopló suave, moviendo las ramas de los árboles alrededor. Por un momento, solo por un segundo, sentí algo cálido en mi espalda, como una mano familiar, como un abrazo que conocía de memoria. Y supe que Héctor había escuchado. 6 meses después, doné los 357,000 pesos recuperados a una fundación que ayuda a víctimas de fraude matrimonial y estafas sentimentales. La llamaron Fundación Héctor Reyes, en honor a mi esposo. No lo hice por publicidad. Lo hice porque sabía que había docenas, tal vez cientos de personas pasando por lo mismo que vivimos nosotros. Y si ese dinero podía ayudar aunque fuera a una familia a evitar la destrucción, valía la pena. Mateo comenzó terapia. Poco a poco fue sanando. Volvió a sonreír. Volvió a confiar, aunque con más cautela. Empezó a salir con sus amigos nuevamente, a hacer planes,
a mirar hacia el futuro. Y yo seguí dirigiendo la fábrica, con nuevos controles financieros, con un contador honesto recomendado por Patricia Solís, con la certeza de que lo que construimos Héctor y yo seguiría vivo. Un año después del día que debió ser su boda, Mateo vino a casa para cenar. Traía algo en los ojos, algo que no había visto en meses: esperanza. Mamá, conocí a alguien. Mi corazón dio un vuelco, miedo primero, pero luego vi su sonrisa. Era diferente, más madura. Más cuidadosa, sí, pero también más genuina. Cuéntame. Se llama Elena, es arquitecta. La conocí en una conferencia sobre construcción sustentable. Es diferente, sencilla, honesta y, lo más importante, insiste en que nos tomemos las cosas con calma. Dice que el amor verdadero no tiene prisa. Me gustaría conocerla. Por eso vine. Quiero que la conozcas, pero despacio, mamá, sin presiones, sin expectativas, solo conocerla. Me parece perfecto, hijo. Esa noche, cuando Mateo se fue, me quedé sola en la sala mirando las fotografías familiares en la repisa. Héctor y yo en nuestra boda. Mateo de bebé. La familia completa frente a la fábrica el día de la inauguración. Y comprendí algo fundamental. El amor de madre no se trata de proteger a los hijos de todo dolor. Se trata de darles las herramientas para sobrevivir a ese dolor, de estar ahí cuando caen, de ayudarlos a levantarse y de tener el valor de hacer lo correcto aunque duela, aunque cueste, aunque nadie entienda, porque eso es lo que hacen las madres. No somos perfectas. Cometemos errores, a veces nuestros métodos son cuestionables, pero cuando se trata de proteger a nuestros hijos, somos implacables. Y cualquiera que intente lastimar a nuestros hijos descubrirá que no hay furia en este mundo comparable a la de una madre mexicana defendiendo lo que ama. Esa noche dormí profundo por primera vez en un año. Y soñé con Héctor. Estaba sonriendo. Reflexión final. A veces la vida nos pone frente a decisiones imposibles. Decisiones donde no hay respuesta correcta, solo la menos dolorosa. Yo pude haber callado, haber dejado que mi hijo aprendiera la lección por las malas, haberme lavado las manos diciendo, es su vida, sus errores. Pero no lo hice, porque la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no permites que te quiten. Y nadie, absolutamente nadie, iba a quitarle el futuro a mi hijo mientras yo tuviera aire en los pulmones. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre el valor de proteger a los que amas sin importar el costo, déjame un comentario diciéndome desde dónde nos estás viendo. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que no está solo, que la justicia existe y que a veces el amor más grande es el que tiene el coraje de hacer lo difícil. Dale like si crees que las madres siempre saben, incluso cuando parece que no. Y suscríbete para seguir escuchando historias de vida, de lucha, de esas batallas silenciosas que libramos cada día por las personas que amamos. Porque todos tenemos una historia, y todas merecen ser contadas. Fin.